Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Giselle López, formo parte del equipo técnico, soy psicóloga, parte del equipo técnico del Juzgado de Familia número 1 de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires. Me acompañan parte del equipo Verónica Guntín, que es trabajadora social, Natalia Altamiranda, que es psicóloga, y nuestra idea era poder abrir a debate y hacer algunos planteos en relación a la relevancia y a la complejidad que tiene la escucha de las infancias en el contexto judicial desde la perspectiva del equipo técnico de un juzgado de familia. Así que eso es lo que vamos a empezar a plantear. Bueno, buenas tardes. Como les decía Giselle, nuestra idea es poder arrancar por algunos lineamientos generales que tienen que ver con la escucha de niños, niñas y adolescentes dentro del contexto judicial. Y para eso queríamos arrancar por pensar el cómo escuchar, qué es lo que se escucha y el objetivo o el para qué, el propósito de escuchar a un niño dentro del contexto judicial. Dentro del cómo escuchar, nos parecía importante resaltar algunas cuestiones como tener en cuenta el tiempo, dedicar el tiempo preciso, que esto sea dentro de un marco, de un contexto específico, dar lugar a la expresión, a las distintas formas de expresarse que tienen los chicos, ya sea a través de la palabra, del juego, de los dibujos y otras maneras que ellos tienen. No presuponer, más allá de que uno por supuesto tiene que tener conocimiento del expediente, haber leído el expediente y demás, no presuponer nada de lo que los niños puedan decirnos, no emitir juicios de valor, obviamente, y considerar siempre, y es muy importante, los diversos contextos en los cuales están involucrados estos niños o a los cuales pertenecen, ya sea la escuela, la familia, centro de salud y demás. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos? En principio, las diferentes lógicas según el momento y el contexto en el que vamos a escuchar a ese niño. Nuestra propia mirada, saber que nuestra mirada no es neutral, que siempre tenemos un posicionamiento teórico, clínico, pertenecemos a una institución, una ideología que nos atraviesa, cuestiones religiosas, éticas, políticas. Si nosotros podemos tener en cuenta eso al momento de escuchar, nuestra escucha siempre va a ser mejor y más objetiva. Y por último, obviamente, que la literalidad de la escucha no nos garantiza la comprensión del estado subjetivo. No quedarnos con lo que los chicos simplemente dicen, sino poder ir un poco más allá y evaluar un poco más. ¿Y el para qué? El para qué, por supuesto, el objetivo principal es que los chicos puedan ser parte de este proceso en el que están involucrados, y ahora vamos a ver cuándo y en qué momento, pero la idea es siempre garantizar la protección y el bienestar del niño y su interés superior, ¿sí? Siempre tener en cuenta el interés superior y poder tener como objetivo garantizar y dar una protección a ese niño. Pasamos a la próxima, lo que íbamos a plantear es en qué momento escuchar dentro de un proceso judicial a un niño. Para no siempre seguir la lógica del proceso judicial, sino poder evaluar en qué momento. Entonces, primero tener en cuenta cada situación en particular, cada niño en particular, cada expediente en particular y su singularidad. Cuando no hay una situación de urgencia, es decir, cuando no hay que tomar una medida urgente dentro de un proceso de violencia familiar o demás, poder evaluar junto con el resto del equipo y de los profesionales, sobre todo el área legal, cuál es el momento oportuno para escuchar a los chicos. Y para eso es importante tener en cuenta si hubo entrevistas a la familia, una evaluación previa del contexto familiar, si hay informes de otros profesionales, de otros organismos que están interviniendo. Todo esto nos va a ayudar a evitar la revictimización de los niños, sobre todo si por ejemplo, ya fue escuchado en otros organismos o por otros profesionales al corto plazo o en ese momento, no volver a citarlos para que tengan que otra vez exponer toda su historia. Esto lo que nos permite evitar la revictimización es promover un trabajo colaborativo dentro del equipo, ¿sí? Interdisciplinario del propio juzgado, con los abogados, psicólogos y trabajadores sociales, pero por sobre todo con otras instituciones, ¿sí? Un trabajo interinstitucional, tener en cuenta los psicólogos con los que trabajan los chicos, centros de salud y demás, como decíamos antes, y por último, siempre considerar y priorizar algunas cuestiones fundamentales en los niños como cuestiones de salud, del contexto, si se pueden acercar, por ejemplo, al juzgado a la entrevista, si nosotros debemos acercarnos a un centro de salud, al colegio y demás. Y también tener en cuenta otras cuestiones como si está en un proceso terapéutico y si la intervención del equipo en ese momento puede ser perjudicial para ese proceso terapéutico, o por ejemplo si tiene algún tipo de diagnóstico dentro del espectro o de alguna otra dificultad que
donde el niño no pueda expresarse correctamente, entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bien, respecto a en qué momento escuchar, ¿sí? Y teniendo en cuenta cuáles son las aptitudes para escuchar a las infancias, pensando sobre todo en cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Digo, cuáles son las cuestiones que uno como adulto tiene que tener en cuenta. La importancia es utilizar un lenguaje claro y sencillo, teniendo en cuenta la etapa evolutiva de los niños que uno está por entrevistar. Pero fundamentalmente lo que uno tiene que realizar son actualizaciones, ¿no? Respecto a los lineamientos teóricos sobre de qué manera acompañar, ¿no? Y pararse frente a esa escucha, con lo cual es importante tener capacitaciones específicas. Desde este lugar es necesario reconocer cuáles son los límites disciplinarios, ¿no? Digo, hasta dónde puedo yo según mi capacitación y según mi estudio. Por otro lado, es fundamental tener capacidad empática, reflexiva y flexible. Contar con información previa, como comentaba Verónica recién, realizar la lectura del expediente, ver en qué momento de la etapa evolutiva se encuentra el expediente, los informes, y considerar tanto lo que el niño plantea en relación a expresarse libremente y ser tenido en cuenta, teniendo reserva en el caso de que el niño lo requiera, de aquello que no quiere que los adultos se enteren. Y también fundamental considerar su silencio. Vamos a la próxima. Respecto a la complejidad de la escucha en las infancias, nos parecía fundamental tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Y alguna terminología como para ver qué tipo de niño tenemos enfrente. Creo que esto va más allá de la escucha literal que uno está realizando, sino comprender qué tipo de niño estamos entrevistando. Entonces, para eso nos parecía fundamental considerar algunos términos, como por ejemplo los vínculos de apego. Los vínculos de apego son interacciones que se dan entre la figura de cuidado y el bebé. Esta figura de cuidado es la que va a regular el patrón de interacción. Por ejemplo, cuando un niño siente frío, hambre, sueño, esto genera un aumento de tensión y va a depender de la respuesta óptima y sincronizada de ese adulto. Es decir, cuál es la cualidad de esa interacción. El desarrollo de un apego seguro va a permitir la construcción de un esquema interno, es decir, de sí mismo, de los otros y del mundo predecible. Un niño que tiene un apego seguro va a aprender a confiar en los otros y en su propia capacidad, se va a convertir en una fuente de apoyo para los demás. Esto va a posibilitar el desarrollo de autonomía y funcionamiento social, emocional y cognitivo armónico, y sobre todo va a facilitar la resiliencia ante la adversidad. Pero cuando esta interacción no se da de manera sincronizada y no se satisfacen sus necesidades, se van a desarrollar los apegos evitativo, ambivalente y desorganizado. Un niño que está con un apego de estas características va a tener efectos perjudiciales para su desarrollo. Va a ser un niño que sobrevive a un ambiente impredecible, es decir, el cerebro va a trabajar al servicio de la autopreservación. Esto va a preparar al niño para seguir esperando más de lo mismo y responder con un patrón desadaptativo que se fue desarrollando. Por decirlo de alguna manera, son niños que se acostumbran a dejar de pedir consuelo frente a cualquier necesidad. Van a entender las señales de otro ser humano como potencialmente peligrosas, y la consecuencia puede ser la desregulación emocional y hasta sintomatología disociativa. Cuando estamos entrevistando a niños que atravesaron por situaciones de maltrato físico, emocional, negligencia o cualquier tipo de violencia en todas sus formas, tienen el potencial de generar trauma, ya que estas experiencias ocurrieron en el contexto de sus relaciones de apego, y debido a la cronicidad de exposición a estas situaciones, tienen mayores consecuencias en su desarrollo. Es decir, van a tener una personalidad modelada por el trauma. Cuando hablamos de trauma, nos referimos a las consecuencias y los efectos de la exposición a estas situaciones que sobrepasan la capacidad de afrontamiento. Respecto a la disociación es la consecuencia de las experiencias primarias de interacción en las que quien genera el trauma es aquel que debería proteger al niño. Estas situaciones son las que enfrentan al niño en una paradoja de acercarse a esa figura de apego, teniendo en cuenta que
la conclusión que el niño puede llegar a arribar es: me acerco a esta figura de apego, es necesaria, ¿no?, para obtener la calma, pero también es la fuente de tensión la misma figura. Estas experiencias no pueden ser integradas en un único esquema coherente de memoria, y la disociación surge como respuesta adaptativa a esta situación paradojal. Un poco la idea de tener en cuenta estos conceptos es que nos van a ayudar a entender por qué a veces nos encontramos con un niño o frente a un niño con un discurso contradictorio. Y fundamental me parece tener en cuenta esto, porque a veces vamos a estar frente a un niño que cualquier situación nueva le va a generar un aumento de tensión. En ese momento el niño puede tener dos percepciones diferentes, ¿no?, del mundo en general, ya que su fuente de protección y de peligro es la misma persona. Por lo tanto, va a necesitar o va a tener que organizar esa información para darle sentido a todo. Son niños que va a entender la interacción de un otro o con un otro como peligrosa, entonces va a ser un niño desconfiado. También puede sentir miedo de lo que pueda pasar si habla, pero sobre todo miedo de ser responsable del dolor de otro, y en estos casos las figuras primarias. Pero también hay que tener en cuenta que en estas circunstancias el niño necesita proteger la imagen negativa de esa figura de apego, porque para él es vital conservarla. Por ello nos parece importante que previo a arribar a un diagnóstico, alguna decisión, alguna conclusión, necesitamos entender el contexto familiar, social, la escolaridad, las dificultades, y entender la sintomatología que se puede observar en el contexto. Hay que tener en cuenta que no siempre lo que dice querer es lo que desea, y no siempre lo que desea es lo mejor para su sano crecimiento y desarrollo. Bien, entonces, en función de esto que nos viene, digamos, de alguna manera a plantear y a interpelar en relación a la complejidad que tiene la escucha de las infancias en los ámbitos judiciales, digamos, surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa escuchar la voz del niño, de las niñas y adolescentes? Y los debates y controversias que para nosotros surgen en el ejercicio de este derecho fundamental que tiene que ver con el ser escuchado, con el poder ser partícipe, sobre todo por los funcionarios que son los que van a tomar las decisiones en relación a su situación. Como decíamos antes, esto que surgía del tema de la dificultad, donde tal vez quienes van a escuchar pueden tomar decisiones en función de una escucha literal, y la complejidad que tiene que darse solamente con una escucha literal, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que también venían planteando Verónica y Natalia en relación al contexto, en relación a lo que un niño puede o no decir, digamos, y que lo que dice no tiene que ser solamente tomado en función de lo que es verbalizado, sino que hay un montón de otras cuestiones a tener en cuenta y a contextualizar en relación a esa escucha. Las limitaciones del contexto: la escucha de los niños, niñas en la justicia es una escucha limitada de un momento particular que digamos que si se saca del contexto, que si se saca de un montón de otras situaciones en las cuales es relevante contar con esa información, también puede llevar a tomar decisiones que no sean beneficiosas para esos niños. Digamos, hay niños que pueden plantear algunas cuestiones en el ámbito escolar, que cuando son convocados al ámbito de, ya sea de un servicio, un organismo de protección de derechos, o a ser escuchados en el contexto de las sedes judiciales, posiblemente lo que se plantee o lo que se diga sea diferente, o pueda ser, como decía Natalia, son percepciones distintas en función también de esos contextos, sobre todo cuando tenemos en cuenta que esos niños tal vez van a ser entrevistados o van a ser partícipes de situaciones con adultos que no conocen, que no son sus referentes, con los cuales no hay un vínculo. Por eso nos parece como tan relevante contextuar el tema de la escucha y expresar su opinión libremente, y el libremente también lo ponemos entre comillas en relación a que libremente en función de sus vínculos primarios y más importantes y más relevantes, porque en general las situaciones familiares que llegan al ámbito judicial o las intervenciones que llegan de la mano de los organismos de protección de derechos implican intervenciones del Estado sobre situaciones familiares donde los niños ni adolescentes a veces tienen que hablar
de sus figuras más importantes, que son sus cuidadores. Entonces, la libertad en relación a plantear lo que necesitan, lo que quieren o lo que piensan, va a estar también condicionada por estas figuras de apego, que es lo que nos planteaba recién Natalia en relación al tema de esa escucha. Se nos ocurrió que tal vez brevemente, con un ejemplo concreto de una situación real, podíamos también dar cuenta de lo complejo de la escucha y de lo importante de poder contar con ese rompecabezas que se va armando y donde a veces las piezas no encajan. En este pequeño ejemplo, digamos, hay unas entrevistas que nosotros hacemos en el marco de una denuncia de violencia, donde la trabajadora social que interviene en ese momento escucha o viene una mujer a plantear una denuncia de violencia hacia su esposo, teniendo 5 hijas en común, donde se piden medidas de protección tanto hacia ella como hacia las niñas, las cuales se dan en ese momento, pero la trabajadora social pide, o me pide ampliar la mirada y la escucha sobre esas entrevistas, dado que había muchas cuestiones que eran como complejas de comprender en ese momento. En una situación donde había una mujer con un arrasamiento total de lo subjetivo, en relación al desborde, en relación a lo que se escuchaba en función de lo que se estaba pidiendo, tanto en ella como en las niñas. En ese momento se las escucha también a las hijas, donde 2 de las hijas mayores plantean querer tener contacto con este papá, si bien la medida judicial era de una prohibición de acercamiento tanto hacia esta mujer como hacia las niñas. Donde preventivamente se habían sacado estas medidas. En el relato, después que hacemos esa segunda escucha, tanto de esta mujer como de sus hijas, junto con la trabajadora social, llegamos como a ciertas conclusiones que implicaban que lo que nos surgía de estas niñas tenían distintas sintomatologías, distintos síntomas físicos y psicológicos, las 5 tenían problemáticas de salud diversas. Una de las niñas tenía convulsiones, la otra tenía internaciones reiteradas en el servicio de salud por cuestiones también de salud, donde nosotros podíamos inferir que lo que estaba sucediendo era mucho más grande, mucho más grave que lo que se decía en el discurso, lo que surgía del discurso, tanto de esta mujer como de las chicas. Entonces, para nosotros en ese momento lo más relevante era el acompañamiento y la intervención de las áreas terapéuticas en función de poder profundizar en la evaluación de esos indicadores y de eso que surgía del relato, pero que para ellas mismas no había como en ese momento un registro de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Esa fue nuestra primera hipótesis, por lo cual nosotros sugerimos en ese momento que se mantuvieran las medidas, más allá de que 2 de las hijas planteaban el deseo en ese momento o la idea de querer mantener el contacto con este papá. En un segundo momento de la escucha, ya habiendo transitado los espacios terapéuticos, los acompañamientos y donde había que evaluar, ¿no? El pedido era nosotros estábamos en el contexto de una mujer con un montón de situaciones de desborde emocional, que había tenido internaciones en centros de salud mental, internaciones prolongadas en los centros de salud, y este era parte del argumento del papá de sus hijas para decir, bueno, esta mujer está en una situación muy inestable, no está en condiciones de criar a mis hijas, yo soy el que está en condiciones de criarlas. Entonces, en ese periodo de tiempo entre esta primera escucha y la segunda escucha, donde intervienen otros profesionales del ámbito de la salud, empiezan a poder develarse muchas de estas situaciones que nosotros ya presumíamos que estaban sucediendo en relación a estos indicadores que habíamos relevado al inicio. Esas mismas hijas que habían planteado en esta primera escucha querer mantener el contacto con el padre y seguir el vínculo, incluso una de ellas querer vivir con el papá y no con la mamá, son las que se presentan después con ellas con su propio patrocinio, 2 de ellas ya con la mayoría de edad, a poder denunciar y a poder plantear el daño que este papá les había causado. En el contexto terapéutico, en el trabajo terapéutico de cada una, habían empezado a poder recordar y verbalizar tanto los abusos que había padecido la mamá como los que habían padecido ellas, y en ese momento ellas plantean
en este segundo momento de la escucha, que no quieren tener ningún tipo de contacto, porque este papá venía solicitando, ¿sí?, esa revinculación y poder retomar el contacto con los mismos argumentos que al inicio del proceso, y donde las mismas hijas son quienes también solicitan el sostenimiento de las medidas de protección. En este sentido, lo que nosotras pensamos como propuesta de trabajo y que pensamos en qué pasa entre ese primer momento y ese segundo momento de la escucha, bueno, tiene que ver también con la articulación de los otros contextos, ¿no? No solamente en el contexto judicial y del equipo interdisciplinario, sino con todos los otros referentes, profesionales y ámbitos en los cuales los niños, niñas, adolescentes se sitúan y están sus contextos. Entonces, la articulación entre las distintas instancias y entre estos distintos contextos nos va a dar una mirada mucho más integral y mucho más relevante y mucho más consistente en relación a esa escucha. En este caso en particular, que les presentábamos como ejemplo, fue fundamental tanto el espacio terapéutico como el acompañamiento y la orientación que tuvo esta mujer de su abogada, de la escuela de las chicas, donde, digamos, hubo una red de sostén que promovió el fortalecimiento y el poder empezar a hablar de lo que había pasado, pero para eso era fundamental ese tiempo. Digo, si uno se hubiera quedado en ese momento con la escucha literal o con lo que las chicas planteaban, acorde a su edad y a su etapa evolutiva, digo, eran chicas que no había una situación de inmadurez o demás, pero tenía que ver también con las situaciones traumáticas y la gravedad de las situaciones traumáticas que ellas habían atravesado, que en esa instancia y en ese primer momento ellas mismas no estaban en condiciones de poder plantear. A partir de todos los distintos organismos que intervinieron en esta situación, tanto desde género, tanto de lo terapéutico y demás, en el fortalecimiento tanto de esta mujer como de sus hijas, se empezó a poder empezar a procesar y a poder develar la gravedad de lo que había sucedido. Para cerrar y que para después ya ponernos a disposición para el intercambio y las preguntas, nos parece relevante cerrar con una frase de una colega, Sandra Baita, que es especialista en maltrato, en trauma y en disociación, donde ella plantea: la premisa de escuchar a los niños implica una puesta en práctica del espíritu mismo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y como tal merece ser celebrada. Sin embargo, dicha acción, para que pueda ser verdaderamente efectiva, requiere que el adulto comprenda cabalmente qué significa escuchar la voz del niño y que se prepare para poder entender aquello que escucha. Nos pareció importante porque realmente nos parece un derecho fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan esta posibilidad de que se garantice su derecho a ser escuchados, pero también nos parece relevante que quienes escuchan estén capacitados, estén preparados, y como decía antes, estén actualizados permanentemente para poder tener nuevas herramientas que nos posibiliten realmente poder garantizar esos derechos. Así que bueno, les agradecemos la invitación y la convocatoria y estamos a disposición para las preguntas que se quieran realizar.